¿Qué es lo que le importa? ¿Cuál es la importancia de este tema? Es que la seguridad eh, involucra todos los elementos que se puedan realizar para poder reducir la cantidad o el fallecimiento de muertes de los pacientes en sala de operaciones o en centro quirúrgico o por como producto de un acto quirúrgico, ¿no? No me refiero a los pacientes que vengan con un alto grado de mortalidad ya desde su ingreso por su diagnóstico, sino como consecuencia del manejo quirúrgico, ¿no? Que es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tener importancia de que los errores médicos pueden ser graves y afectar a los pacientes, a los cirujanos y a las instituciones de salud, ¿no? Muchos de los errores son evitables, ¿no? Y eso nos ha llevado a identificar cuáles son la mayor cantidad de errores y ponerles un nombre a cada uno para poder hacerles estudios, seguimientos y ver cuál es el momento en el cual el médico y todo el personal que está atendiendo al paciente eh, llega a cometer este error que afecta la vida, la calidad de vida del paciente, pues, ¿no? Y determinaron que eran errores que se podían evitar, ¿no? ¿Cuáles eran los más comunes? Era la no adecuada identificación del sitio quirúrgico, ¿no? Para esto se implementaron estrategias como el marcado del sitio que se va a operar, ¿no? Por ejemplo, a veces tenemos una hernia inguinal, ¿no? Y sabemos por el texto, por el consentimiento, ¿no? Porque el paciente lo detalló de que es una hernia inguinal derecha, pero no lo consignamos en el consentimiento informado y el día que lo opera otro colega, no lo operas tú y menos recuerdas la historia en caso haya sido tú. Entonces, para eso se implementó el marcado del sitio quirúrgico. El marcado del lugar de la cirugía debe ser con un plumón indeleble, que no se retire fácilmente con el lavado y normalmente el marcado es una flecha o un círculo en donde encontramos, donde va a ser, donde se va a realizar la cirugía, ¿no? No se puede colocar una X porque también se puede interpretar como que en ese lugar no se va a trabajar, ¿no? Ahora, cuando tú tienes un paciente que tiene una patología bilateral, o sea, en ambos lados, también es correcto marcar. ¿Por qué? Porque a veces la ubicación de la lesión no es tan fácil de identificar a simple vista, ¿no? Entonces, también es lo ideal. En la paroscopía, sin embargo, como el lugar de ingreso, el lugar de visión es en el ombligo, es difícil que realices el marcado, por ejemplo, en una colelab, ¿no? Porque el ingreso es único y el órgano a operar es intraabdominal, ¿no? No es de fácil, o sea, no lo visualizas, ¿no? Lo mismo que las hernias umbilicales, ¿no? Tampoco se marca porque el ombligo es único, ¿no? Tampoco hacemos marcado en la zona de las mucosas, ¿no? Eh, ni en las zonas genitales, ¿no? Eso es con respecto al marcado de sitio quirúrgico. Otro error que se puede evitar es el olvido de las compresas o de las gasas al final del acto quirúrgico. Durante la cirugía podemos colocar gasas de pequeño, de gran tamaño, y lo ideal es que tengan las cintas radiopacas, ¿no? Para que puedan ser identificadas y además tener un conteo que puede ser paralelo al momento del ingreso de estas gasas, ¿no? Sin embargo, no ha sucedido de que a veces en algunas cirugías se han quedado algunas gasas que pueden luego terminar en reoperaciones del paciente ya cuando estén complicados, ¿no? Para eso se determinan responsabilidades dentro de la sala de operaciones, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos que la responsable, en teoría, de forma directa, es la licenciada que se encuentra circulando, ¿no? Recuerden que en sala de operaciones está el anestesiólogo, están los dos cirujanos, está la enfermera instrumentista, está la enfermera circulante y cada uno tiene una función. La función de la enfermera circulante es precisamente identificar y hacer el conteo de las gasas, también rotular las muestras que se retiran del cuerpo de cualquier paciente y
conseguir todos los materiales que sean de uso urgente, que no ha sido planificado, ¿no? Entonces, este olvido de compresas o de gasas no debería suceder porque, en primer lugar, el cirujano sabe qué gasas o qué instrumental usa y hay un personal específico que además está contando estas gasas, ¿no? Transfusiones. Ujú. Ay, no avanzó, perdóname. ¿Ahí avanzó? Uy, qué bárbaro. Ya, a ver, espérame un ratito. Mm, a ver. Ahora ya lo pueden ver un poquito mejor. A ver, espérate. Ahora sí. Sí, doctora. Ya, ya. Ya. Otro error evitable son las transfusiones equivocadas cuando no se hace un correcto registro de los grupos y del grupo sanguíneo del paciente, los trasplantes incompatibles, las alergias no registradas, y una vez más la ausencia de marcado, ¿no? No solamente que no se marque, digo, perdón, que se marque el lugar equivocado, sino que también no se marque, ¿no? Eh, entonces, ¿qué cosa es seguridad hospitalaria, seguridad del acto quirúrgico? Es todos los elementos que se emplean para poder reducir los riesgos de los pacientes y que involucran a todo el personal de salud, ¿no? Ya. Entonces, algunos ejemplos de esto, ¿no? El ejemplo clásico es el episodio adverso, ¿no? Que se da por las reacciones adversas a los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, cuando el paciente es alérgico, la clásica descripción de la penicilina, no lo menciona, tampoco el médico ni el personal lo consulta y el paciente termina siendo una alergia a este medicamento. ¿Y cuál es el impacto directo? Es que, bueno, primero retrasa el tratamiento del paciente, ¿no? Y prolonga su hospitalización, ¿no? Y eso no es porque el paciente está enfermo, sino porque por el producto o por el episodio adverso en sí mismo, ¿no? Entonces, puede producir una incapacidad del paciente, es posible, pero lo más habitual es que no lo incapacite, ¿no? O sea, sino que sea algo momentáneo nada más, ¿no? Lo más común es que sea prevenible y en algunos casos no prevenible cuando ni siquiera el paciente conoce si es que es alérgico o no alérgico a un medicamento, ¿no? Entonces, ese es el primero y el más fácil de identificar, ¿no? Luego viene la negligencia, ¿no? La negligencia es la atención que se encuentra por debajo de los estándares reconocidos de calidad de la atención, ¿no? Por ejemplo, los cuidados que son razonables que un médico con conocimientos, capacitación, experiencia y similares utilizaría en las mismas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería, nosotros sabemos que el personal médico normalmente tiene un entrenamiento para poder ser cirujano, ¿no? Pero para eso primero hay que ser estudiante, aprender la técnica en teoría, luego hacer interno, haciendo la asistencia, luego el residente, que es el que se le explica y se le forma, para luego terminar siendo asistente. Entonces, sería negligente dejar que el residente, por ejemplo, opere solo a un paciente sin el apoyo del responsable que sería el asistente, ¿no? ¿Por qué? Porque él puede tener ciertas ideas o algún conocimiento, pero no tiene todavía el entrenamiento suficiente para poder realizar un procedimiento completo. Esto, si es que sucediera, es una negligencia, ¿no? Entonces, siempre por eso el residente tiene que estar con el asesor que está al costado, ¿no? El asistente a su costado.
Luego viene el cuasi error, que es el error que no ocasiona lesión al paciente, ¿no? Es un análisis de los cuasi errores que proporciona la oportunidad de identificar y remediar las fallas antes de que ocurran, ¿no? O sea, es cuando, por ejemplo, nosotros durante el ingreso del paciente al centro hospitalario, sabemos que se va a operar de una hernia derecha, pero o sea, por la historia clínica, ¿no? Pero tenemos en el reporte, en el consentimiento, que se va a operar de una hernia izquierda. Entonces, la evaluación previa al acto quirúrgico hace que uno verifique o corrija este posible error, ¿no? Cuando identificas que hay un error, haces la corrección en el documento si es que está mal hecho, ¿no? Entonces, esto es un cuasi error, ¿no? El evento centinela es el más importante, ¿no? Este es un hecho inesperado que causa la muerte o una lesión física o psicológica grave. Este es el que sí nos puede llevar de repente incluso a un proceso legal, ¿no? Ese es un evento centinela y siempre debe reportarse, ¿no? Es una lesión que incluye incluso pérdidas de una extremidad o de la función, ¿no? Y necesita investigación y una respuesta inmediata, ¿no? Otros ejemplos, por ejemplo, bueno, en el caso del evento Centinela, nosotros, por ejemplo, podemos dar un ejemplo de esto en los pacientes que nosotros sabemos que son gestantes y que requieren una transfusión sanguínea y no conocemos el grupo sanguíneo y le colocamos un grupo sanguíneo, por ejemplo, tipo A, y la paciente no sabemos, ¿no? Entonces, eso puede desencadenar algún problema, alguna reacción en la paciente y causar la muerte y un grave riesgo del bebé durante todo el proceso de atención del parto, ¿no? De la cesárea. Entonces, eso debe reportarse, ¿no? Y debe investigarse además, ¿no? Tenemos o sea, ahí tenemos el ejemplo de una reacción hemolítica transfusional con hemoderivados que son incompatibles, ¿no? Eh, la identificación de los hemoderivados, ¿no? Es un proceso que se realiza de una manera bien detallada, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer una transfusión a un paciente, se hace, no sé si ustedes lo han notado, lo han visto en su actividad, se hace una serie de firmas de consentimientos, ¿no? Y una serie de llenado de formatos. Primero porque la sangre no es algo que abunde en los hospitales, así en gran cantidad. Por eso hay un banco de sangre. Y los bancos de sangre, por lo general, siempre tienen un límite o una cantidad limitada de paquetes globulares y hemoderivados, ¿no? Entonces, para que un paciente se le transfunda la sangre, siendo una ultra emergencia, sí es posible, pero por lo general tratas de transfundirle un tipo de sangre que sea compatible con todos, como el O, ¿no? Para que no haya ningún problema, ninguna reacción alérgica. Entonces, pero aún así hay una serie de formatos que hay que llenar para transfundir a un paciente, ¿no? Como es el consentimiento de que el paciente acepta la transfusión, que no lo está negando, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová que no aceptan transfusiones, otro, los consentimientos de probable VIH, ¿no? Porque a veces puede suceder de que haya estos paquetes globulares que no debería ser, ¿no? Y nosotros le realizamos la prueba normalmente al paciente antes de que se transfunda, de que no tenga VIH y que el paciente, la sangre que se le va a transfundir, tampoco tengan, ¿no? Entonces, esto también se firma, ¿no? Y la autorización, ¿no? Ahora, los paquetes globulares, las mismas bolsas también vienen rotuladas, ¿no? Vienen rotuladas de tal manera que uno puede identificar de forma sencilla y rápida qué tipo de sangre es. Además, otro paso importante en las transfusiones es que se les hace las pruebas cruzadas, ¿no? Normalmente, si es que tienes, si te puedes dar un tiempo para poder hacer todo, o sea, para poder realizarlo, siempre hay que realizarle las pruebas cruzadas. Como les dije, salvo que sea una hemorragia
algo masivo lo puedes transfundir así sin ninguna prueba, solamente con su grupo sanguíneo, pero si es que te puedes dar el tiempo, es necesario hacerle la prueba cruzada al paciente. Recuerden que los paquetes globulares por lo general vienen congelados, ¿no? O sea, vienen congelados, vienen fríos y el mismo hecho de transfundir un paquete globular a un paciente que no ha sido, o sea, que está frío, le ocasiona le aumenta un estrés más al paciente, ¿no? Porque lo lleva a la hipotermia, ¿no? Normalmente los paquetes globulares se transfunden en un periodo de 2 horas, ¿no? Y la velocidad del goteo puede ser hasta 30 o 60 gotas por minuto. Entonces, imagínense que a veces sí es muy rápido el cambio de temperatura que tiene el paciente cuando le pones un paquete globular, si es que no ha sido previamente un poquito menos calentado para que no le cause mayor estrés, ¿no? Entonces, estas son cosas que se deben tener en cuenta en cuanto a al manejo de los hemoderivados, ¿no? Como ya expliqué también el sitio equivocado, ¿no? El procedimiento equivocado en el paciente equivocado, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paciente que le ingresamos a sala y sabemos que es una cirugía laparoscópica y ingresa para que se le realice una hernioplastia laparoscópica y terminas haciéndole una colecistectomía laparoscópica. Entonces, identificar bien en el consentimiento qué qué paciente es, qué procedimiento le vas a realizar, ¿no? Y en qué lugar. Todas estas cosas deben estar detalladas claramente en el consentimiento informado. Y una vez que tú tienes ese dato, corroborarlo con el mismo paciente. Por eso es importante que un minuto o unos segundos antes de que se opere el paciente, el cirujano converse con el paciente para que pueda hacer el cruce de la información, ¿no? El error médico, tratamientos relacionados que puedan ocasionar la muerte y la retención de cuerpos extraños, ¿no? Que es lo que ya mencionamos también, ¿no? Listo. Entonces, para tener más claras cuáles son las causas de los errores médicos que pueden afectar la seguridad del paciente, tenemos en primer lugar los factores humanos, ¿no? El hecho de que el colega o los médicos y todo el personal que está en sala de operaciones no conozca bien, no identifique bien al paciente, la cirugía y todas las cosas, lo que se va a realizar en el paciente, es la principal causa para cometer un error, ¿no? En segundo lugar, el liderazgo, ¿no? Clásicamente en sala de operaciones hay un liderazgo que a veces está en disputa, ¿no? Entre el diferente personal profesional que se encuentra, ¿no? Entonces, a veces hay disputas, ¿no? El anestesiólogo tiene una disputa en cuanto al manejo del paciente y el cirujano tiene otra actitud, las licenciadas también, y eso solamente lleva a una lucha de liderazgo que no deja que se avance en el proceso, ¿no? Ese ha sido un problema clásico, pero para esto lo que se ha hecho es que se ha dividido la cirugía en partes, ¿no? Una parte preoperatoria, una parte intraoperatoria y una parte posoperatoria. Y cada parte también está establecida eh, para poder tener un orden. Y esta forma de trabajo ha sido resultado del análisis de todos los problemas que han habido y que llevaron a la creación de la lista de verificación de cirugía segura que tiene las partes que ya le mencioné, donde se determina el papel de cada participante durante la cirugía, ¿no? Entonces, otro problema que viene de esto es la comunicación entre todo el equipo quirúrgico, ¿no? La valoración inicial, no sé, o sea, el diagnóstico por el cual el paciente viene y la evaluación con el cual llega a tu mesa de operaciones, ¿no? Eso es importante también. Y todos los aspectos físicos, ¿no? Eso es más o menos el 50%. O sea, básicamente es el factor humano el que si uno corrige al menos la mitad de los problemas de comunicación y de actitud del personal que se encuentra durante la cirugía, uno puede corregir
La mitad por lo menos de todos los problemas que se realizan o de todos los eventos centinelas o todas las probables complicaciones que pueda tener el paciente, ¿no? Luego viene el entorno físico, manejo de la información, la atención operatoria, la planificación de la atención, ¿no? Que es qué cosa vas a realizarle al paciente, la atención continua y la farmacoterapia al último, ¿no? Estos son los factores que producen estos errores, ¿no? Que favorecen estos errores, ¿no? Para eso, se han hecho muchos estudios sobre la calidad de la atención del paciente. Y el concepto clásico que evalúa cada parte del proceso es el modelo conceptual de Donavedian, ¿no? Donavedian mide la calidad de la atención en salud y lo divide en tres partes, ¿no? Que tengamos una buena estructura, ¿no? Por ejemplo, una sala de operaciones con una correcta iluminación, que tenga el circuito de aire como debe tener, ¿no? La mesa de operaciones que esté en correcto funcionamiento, igual que la torre de la laparoscopía, las pinzas, ¿no? Toda la parte operativa mecánica, esa parte debe ser revisada antes de la cirugía, ¿no? Y esa es la parte de la estructura. El proceso, ¿no? Esa es la segunda parte, es todo lo que nosotros vamos a hacer para poder realizar la cirugía. Eso implica desde la atención inicial del paciente en consultorio, porque ahí es donde tú identificas el diagnóstico y planificas la cirugía y la firma de los consentimientos informados, toda la cirugía con la técnica quirúrgica que se requiera y luego la recuperación del paciente con la entrega de la biopsia y el alta posterior, ¿no? Todo esto es parte del proceso de atención. Y después el resultado, ¿no? El resultado finalmente debe ser que el paciente salga de alta, ya no solamente de la hospitalización, sino del servicio de cirugía, ya al final de su atención total, para que y que salga recuperado, ¿no? Entonces, estas serían las tres partes del modelo de Navedian que considera que son más importantes. Unido a esto, tenemos que tener la cultura organizacional. ¿A qué se refiere? Eh, Cultura organizacional se refiere a que todo el personal que trabaja conozca estas tres partes que hemos mencionado, ¿no? Y al conocerlo, puede participar, o sea, o conoce su lugar durante todo este proceso de atención. Entonces, al conocer su lugar, realiza su trabajo de una forma más eficiente, ¿no? Y eso lleva a que se pueda mejorar. Entonces, quienes se encargan del proceso de atención en consulta o en sala de operaciones o en hospitalización, como saben sus funciones, saben qué es lo que tienen que hacer para poder darle una mejor atención al paciente. Si es que no se conoce, si nadie sabe qué cosa tiene que hacer y todos terminan haciendo lo que cada quien cree que es mejor, esto trae más problemas y más errores para la atención. Entonces, esto debe ser de conocimiento de todo el personal, en pocas palabras, ¿no? La cultura local, entonces, se vincula a los resultados. Si todos saben lo que se va a hacer y cada quien sabe su función, los resultados van a ser mejores para el paciente. Los cambios que se produzcan en cualquier parte de estos deben ser para mejorar, pero también deben ser comunicados, porque a veces se produce que se hace un cambio, por ejemplo, cambio la vía de ingreso del paciente, ya no va a ser por la puerta 1, sino por la puerta 5, y el paciente y el personal no sabe, entonces el paciente en vez de estar a las 8 de la mañana termina estando a las 9, 10, y eso genera una demora en las cirugías y eso al final puede terminar en una suspensión del último paciente. Entonces, cualquier cambio en cualquier parte del proceso de atención debe ser comunicado a todos los miembros y a todas las personas que participan, ¿no? Para asegurar que el proceso no se interrumpa y que el paciente salga recuperado después, ¿no? Entonces, esto es la base de la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos o cómo creamos una cultura de seguridad? Primero, todo el personal, como ya va a conocer y va a saber,
eh, qué cosas están realizándose, o sea, cuál es el trabajo, cuál es la metodología del trabajo, y cada persona va a saber qué es lo que tiene que hacer. Cada uno va a priorizar desde donde está la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, primero es priorizar. Luego, reconocer el riesgo, ¿no? Eh, que pueden tener en cada parte del proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si al momento de que el paciente ingresa, lo primero que se tiene que hacer es la identificación del paciente con los brazaletes, y la persona que lo va a realizar no sabe que esta parte es importante, porque si no está identificado bien el paciente, se le puede hacer y te ponen la identificación de otro, lo pueden terminar operando de otra cosa. Si el personal que está responsable de eso no tiene conciencia de esto, entonces esto puede hacer que se aumenten los errores, ¿no? Entonces, reconocer los riesgos también es importante, ¿no? Luego, crear un entorno no punitivo para comunicar los errores que puedan suceder, ¿no? Esto es importante porque a veces las personas se dan cuenta de que hay un error, ¿no? De repente en el llenado del consentimiento o en la historia o en el procedimiento que se va a realizar, y no lo dicen porque tienen temor a que haya alguna represalia. Eso no debería suceder, ¿no? Por eso hay que siempre favorecer que haya un entorno, o sea, un medio donde no se castigue o no se piense que se va a castigar si es que alguien comete algún error, ¿no? Después, fomentar la colaboración entre todos los niveles de autoridad, ¿no? Para responder a las vulnerabilidades, ¿no? Y asignar los recursos para abordar las preocupaciones. Esta parte es muy importante, porque si nosotros queremos tener menos errores, hay que asignarle los recursos económicos, ¿no? Con personal, con materiales, con equipos que son necesarios para poder proveer una mejor atención del paciente, ¿no? Por ejemplo, yo digo, por decir un ejemplo, ¿no? Si tengo un paciente que se va a operar de alguna patología en la cual la máquina de anestesiología no está en su función óptima, pues entonces tratar de asignar los recursos para que esta máquina esté correctamente bien en todos sus aspectos, para que el anestesiólogo pueda hacer su trabajo de la mejor manera, ¿no? Si para la enfermera lo más importante es que tener un buen producto que le indique que el material está correctamente esterilizado, que sea de fácil visualización para que pueda darle la seguridad de la atención a este paciente, también es algo en lo que se debe pagar, ¿no? O sea, invertir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque recuerden que, si bien es cierto, la parte de atención quirúrgica la realizan las personas, todo, hay una parte que es la parte instrumental, ¿no? Estos instrumentos, estos materiales deben estar correctamente esterilizados, y eso normalmente se realiza en la central de esterilización. Y si no tenemos una central de esterilización fuerte que tenga los elementos, los detergentes, los insumos, las lavadoras, las rotuladoras, que las tengan de manera correcta y en buen estado, no va a proveer de un buen material estéril para producirse las cirugías. Entonces, como ven, hay que conocer cada parte del proceso de atención quirúrgica para asegurarte que cada parte tenga lo que se necesita para hacer un trabajo adecuado para el paciente, ¿ya? Entonces, la cultura quirúrgica tradicional contrasta con las culturas de seguridad efectivas, ¿no? Eso es como ya lo mencionamos, ¿no? Hay cirujanos que todavía son muy reacios a admitir errores y minimizar el impacto del estrés de lo que están produciendo, ¿no? Eh, Después, las jerarquías en quirófano, que dificulta la comunicación, ¿no? Porque a veces algunos no quieren que nadie les diga nada con respecto a lo que están realizando, ¿no? De repente van a hacer una cirugía muy larga, ¿no? Y el anestesiólogo le dice al cirujano: doctor, colóquele una sonda Foley porque la cirugía va a demorar 4 o 6 horas, ¿no? Y el paciente hay que ver cuánto está orinando, cuánto no orina,
y el médico no acepta esa solicitud, ¿no? Esa sugerencia. Entonces, eso puede traer una complicación, ¿no? O sea, una complicación para el paciente, ¿no? Entonces, lo mismo que uno le dice, doctora, por favor, el cirujano le dice, colóquele una sonda nasogástrica y el médico no quiere, también eso puede traer una complicación, porque el paciente puede vomitar y al final irse a hacer una neumonía aspirativa, ¿no? Entonces, esas jerarquías, esa falta de comunicación no es adecuada, ¿no? Y eso nos lleva a lo siguiente, ¿no? Un enfoque en el cual cada quien trabaja por su lado, ¿no? Un enfoque en la autonomía, en el individualismo, ¿no? Que no deja que haya una buena comunicación, ¿no? Entonces, la seguridad del paciente rara vez se convierte en un valor organizacional si es que no hay un evento grave para motivar la mejora. ¿Esto qué quiere decir? Finalmente, que en realidad hasta que no nos pasa, hasta que no estamos metidos en un problema médico legal, eh, hasta ese momento en realidad no nos importa mucho la seguridad, el estudio de la seguridad y la atención con calidad del paciente, ¿no? Tenemos que estar en un problema médico legal para luego como que darle importancia a cada llenado de formato, a cada información, ¿no? Y eso, al final, es penoso para todos los colegas y también para el paciente, por supuesto. Esta es la lista de verificación de cirugía segura, ¿no? Como les mencioné, hay una parte que incluso está antes de esta etapa, que es la parte preparatoria en consultorio, ¿no? Donde normalmente el paciente te relata cuál es su problema de salud o por qué viene al hospital, ¿no? Uno le explica cuál es la cirugía que se va a proponer para que se le realice al paciente y el paciente absolve todas sus dudas. Tú ya le debes contestar al paciente todas las dudas, todas las preguntas que tiene, se las tienes que resolver durante la consulta. ¿Para qué? Para que luego él firme su consentimiento informado aceptando la cirugía, ¿no? Entonces, algunos pacientes a veces llegan al centro quirúrgico y mencionan que no saben ni de qué se van a operar, ¿no? Recuerden siempre que cuando es un menor de edad deben estar acompañados. Lo mismo cuando es un personal femenino en compañía también si no tiene su familiar, con un técnico, con alguien al lado, ¿no? La idea es de que la información llegue de forma transparente al paciente y que también el médico se sienta seguro y respaldado de que no va a haber ningún malentendido durante la atención quirúrgica, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Eso es antes de que llegue a sala de operaciones. Una vez que ya llega a sala de operaciones, antes de la misma cirugía, está el primer momento de la lista de verificación de seguridad quirúrgica, que es antes de la inducción de la anestesia, ¿no? O sea, entre que el paciente llega a centro quirúrgico y luego ingresa a sala de operaciones, el paciente se coloca en la mesa, ¿no? Se hace el primer tiempo, ¿no? Y para esto se necesita una enfermera y un anestesiólogo. Entonces, se confirma la identidad del paciente, el género del paciente, el sitio que va a operar, la técnica quirúrgica y si es que tiene los consentimientos firmados, ¿no? Si se marcó el sitio quirúrgico, recuerden que el marcado debe ser en hospitalización o en el área que sea correspondiente antes de que esté en centro quirúrgico. O sea, el paciente debe llegar ya marcado, ¿no? No se debe marcar en la misma sala, eso no debería ser, ¿no? El aparato de anestesio, la revisión de la farmacología sea completa, ¿no? Que esté el oxímetro conectado al paciente, o sea, un buen funcionamiento, ¿no? Si se identifica alguna alergia del paciente, si es que hay algún riesgo en la intubación del paciente, también es otro dato que se debe consignar. Y si es que hay algún riesgo de una hemorragia de más de 500 mililitros o 7 mililitros por kilo en niños, ¿no? Si es que es así,
el cuidado es porque se necesita tener buenas vías de acceso venoso, ¿no? Incluso una vía central. Y como les vuelvo a repetir, normalmente los paquetes globulares no son abundantes en los centros hospitalarios. Entonces, si es que uno piensa como cirujano, ¿no? Como anestesiólogo, que el paciente va a tener un sangrado, me refiero a esto en una cirugía planificada, una cirugía electiva. Si pensamos que va a tener un sangrado que nos lleve a transfundir al paciente, pues entonces el paciente debe tener ya su requerimiento de paquetes globulares previos, ¿no? En las cirugías de emergencia también, pero ahí Banco de Sangre de alguna manera tiene la obligación de darnos la sangre, ¿no? En la planificada, lo ideal es que el paciente llegue ya con sus paquetes globulares donados, ¿no? Normalmente esto es por cirugías de mayor complejidad, ¿no? Como las de tórax, de trauma, algunas pacientes, cirugías neuroquirúrgicas, ¿no? Todas estas cirugías deben ingresar, las cesáreas también, ¿no? Deben ingresar a su cirugía ya con sus paquetes donados, ¿no? Ya, esto es antes de la inducción. Luego se hacen estas preguntas, el anestesiólogo empieza a colocar el anestésico al paciente, o sea, para que pueda eh, ya luego posteriormente realizarse la intubación. Y después de que el paciente esté intubado, ya recién se realiza el lavado de la zona quirúrgica. En este tiempo, mientras el paciente está intubado y se hace el lavado quirúrgico, también en este momento se realiza el lavado de manos, ¿no? Una vez que el médico y el paciente están lavados, se produce a ponerse la bata, la ropa de sala, y luego se cubre el paciente, ¿no? Con las capas que ya ustedes conocen, ¿no? Y ahí viene el segundo momento. En este momento sí tienen que estar todos, el anestesiólogo, la enfermera y el cirujano. Acá se confirma que todos estén presentes, se confirma el nombre del paciente, qué procedimiento se le va a realizar y dónde se le va a realizar, ¿no? Porque no podemos decir que le vamos a hacer una tiroidectomía y hacer la incisión en el abdomen, ¿no? Entonces eso no es lo lógico, ¿no? Si es que se le ha dado algún tratamiento antibiótico profiláctico antes de la cirugía o como tratamiento, ¿no? Problemas críticos, por ejemplo, ¿no? Eh, si nosotros pensamos que va a haber algún sangrado mayor para verificar que la sangre esté disponible, ¿no? Eh, si es que hay alguna parte o algún material o algún equipo que se necesite extra o adicional durante esta cirugía, ese es el momento también de decirlo, ¿no? Si el anestesiólogo piensa que tiene algún problema o algo que puede prevenir, y si las enfermeras han visto si es que hay algún proceso en el cual todos los procesos de central esterilización han estado correctos, ellos también lo dicen, ¿no? Em, si es que en ese momento, si es que hay un error o algún equipo que no esté funcionando, pues entonces no se puede comenzar la cirugía, ¿no? Es necesario que todos los equipos estén de forma correcta y operativa para poder comenzar la cirugía, ¿no? Si, por ejemplo, estamos programando un paciente para una hernioplastía laparoscópica y vemos en ese momento que el equipo de laparoscopía no está funcionando de una manera adecuada, y el paciente ya está anestesiado, intubado y el paciente está lavado, todo, lo que se debe hacer es cambiar la técnica quirúrgica, o sea, no persistir con un equipo que esté inadecuado. Cambias de la técnica quirúrgica de laparoscópico abierto y para esto hay que informar al familiar, ¿no? Informar al familiar para que el familiar sepa y hacerle de conocimiento para que firme también el consentimiento informado ya con la técnica que se va a realizar. ¿No? De ninguna manera puedes tomarte la libertad de hacerlo, o sea, de cambiar las cosas así, sin que el familiar sepa, ¿no? Entonces, esto es algo que tiene que tener claro, ¿no? Y también te preguntas si es necesario tener alguna imagen visual o disponible, ¿no? Cuando ya termina la cirugía, acá está también los tres, la enfermera, el TEN, todos están presentes. Entonces, se confirma el procedimiento que se realizó, ¿no?
si fue una colecistectomía laparoscópica, una limpieza quirúrgica, ¿no? Acá, si es que todas las gasas están completas, ¿no? Todas las gasas, las agujas, el material está completo. Si es que hay alguna muestra para enviar a patología, también, ¿no? Que esté correctamente rotulado y con el cloruro, para que sea necesario para que se pueda mantener el paciente, ¿no? Y si es que hubo algún problema con el equipo y se pudo solucionar, ¿no? Eh, Finalmente, ¿qué piensa o cuál sería la principal indicación del paciente en su postoperatorio inmediato? O sea, en el momento en el que se NURBA, también es algo que se consulta al paciente, al médico y a todo el personal de sala, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué eventos quirúrgicos no deberían suceder? Eh, Ser una cirugía en una región que no corresponde, ¿no? En un paciente que no corresponde y una técnica quirúrgica que no corresponde, ¿no? Luego la retención de cuerpos extraños y la muerte transoperatoria o posoperatoria en un paciente joven, sin ninguna comorbilidad, ¿no? O un paciente de ASA 1, ¿no? Esto es algo que nunca debería suceder, ¿no? Entonces, recuerden esto siempre, el lugar correcto, la técnica correcta en la persona correcta, ¿no? No retención de cuerpos extraños, o sea, gasas u otros, y que el paciente muera de forma inmediata, los pacientes de tipo ASA que han sido sometidos a una cirugía. Esto es algo que no debe suceder, ¿no? Listo. ¿Hasta aquí hay alguna consulta? A ver, chicos, ¿alguna duda? No, doctor. Bueno, en realidad seguridad del paciente es todo lo que hacemos de forma diaria, de forma controlada, ¿no? Entonces, es algo bastante dinámico que se va haciendo y que nosotros, en realidad solamente es un poquito de voluntad para poder hacerlo bien, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el sangrado, ¿no? eh, el sangrado en centro quirúrgico, ¿no? Los sangrados masivos, ¿no? Normalmente estos sangrados se producen, como ya les mencioné en un momento de la parte anterior, por ejemplo, en las pacientes ginecológicas, ¿no? A veces tienen sangrados muy abundantes en las cesáreas y a veces hay que transfundirlos, ¿no? Porque la paciente se inestabiliza muy rápido, ¿no? Pero también hay otro grupo de pacientes en los cuales, que vienen los politraumatizados, los cuales también se producen sangrados muy grandes, sangrados masivos, ¿no? Entonces, esta pérdida de sangre puede traer complicaciones al paciente en su funcionalidad, en su oxigenación, incluso llevarlo a la muerte, ¿no? Ahora, ¿cómo se corrige de alguna manera el sangrado, ¿no? El cuerpo por sí mismo trata de limitar este sangrado, ¿no? Por eso es que surgen los conceptos de hemostasia primaria y hemostasia secundaria, ¿no? La hemostasia primaria normalmente nos lleva a limitar de forma local, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una herida o una lesión, ¿no? Que nos produce un corte en el cual tengamos un sangrado, lo que va a suceder es que se va a estimular, o sea, la ruptura del tejido, del endotelio, se va a estimular la agregación de las plaquetas hacia las... Primero va a haber una constricción, ¿no? Va a ser el músculo que está por debajo del endotelio o del área lesionada se va a contraer para poder limitar un poco el sangrado. Y después va a venir una agregación de las plaquetas, ¿no? Las plaquetas van a juntar unas contra otras para formar un coagulito, algo que limite junto con el factor tisular. Todos estos se van a adherir hacia la zona de lesión y van a empezar a liberar sustancias para poder llamar a más plaquetas, ¿no? Entonces, esta es la hemostasia primaria, ¿no? Como ya saben.
Luego viene la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria tiene eh, dos vías, ¿no? Una vía intrínseca y otra vía extrínseca. La vía extrínseca, por lo general, es más cortita, ¿no? Es más cortita y normalmente lo que va a hacer es estimular y necesita la presencia de colágeno para poder continuar, ¿no? Yéndose a la activación del factor 10, ¿no? Que es el factor que inicia la vía común, ¿no? Ese es, digamos, donde va a confluir, ¿no? La vía intrínseca, por el contrario, es un poquito más larga y requiere la activación de varios factores de coagulación, ¿no? El 8, el 9, el 10, el 12, y también va a llegar a la vía común, que es el factor 10, ¿no? Eh, la vía extrínseca, cuando hay alguna alteración, nosotros vamos a ver una alteración en el tiempo de protrombina, o sea, en el TP, que normalmente puede ser hasta 14, 15 segundos, ¿no? En cambio, en la vía intrínseca, lo que vamos a ver es una alteración en el TTTP, ¿no? Entonces, esas serían las principales diferencias, por decirlo de alguna manera. Una vez que confluyen en la vía común, lo que va a hacer ambas vías es favorecer la transformación, claro, formar las mallas de fibrina, ¿no? Para que se produzca un aumento de la coagulación, un aumento del coágulo, ¿no? Lo va a hacer estimulando gracias al factor 13, ¿no? Y una vez que ya se formó esta red que limita o que va a controlar el sangrado, ya tenemos que pasar a la fibrinolisis porque no podemos estar todo el tiempo con el coágulo creciendo y creciendo. Y se empiezan a encontrar productos derivados de la degradación del fibrinógeno, ¿no? Entonces, este sería más o menos un resumen de qué cosa es la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, que nos favorece la coagulación y la limitación del sangrado, ¿ya? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque esto nos va a ayudar a ver o a manejar las hemorragias que son muy abundantes, ¿no? O sea, muy, muy grandes, esas hemorragias que pueden llevar a que el paciente fallezca, ¿no? Y para eso han habido varias, hay varias definiciones, pero la que es más comúnmente aceptado es el hecho de que yo tengo que reponer, ¿no? Al paciente más de 10 unidades de paquetes globulares en 24 horas, ¿no? O 4 unidades en un plazo de 4 horas o incluso hasta 6, ¿no? Y el paciente sigue sangrando. Esa es la definición de hemorragia masiva, ¿no? Cuando nosotros tenemos una gran pérdida de sangre, no solamente aumentamos nuestra frecuencia cardíaca, sino que también aumentamos nuestra frecuencia respiratoria, ¿no? Llegando incluso por encima de las 30 respiraciones por minuto. Y también hay alteraciones en el sistema nervioso central, ¿no? Al inicio el paciente está muy agitado y cuando ya hay mucha pérdida de volumen sanguíneo, ya el paciente empieza a ir hacia la confusión, hacia el sopor y luego muere, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a qué nos lleva una hemorragia masiva? Nos lleva a un shock no hemorrágico por el sangrado, que además se manifiestan con una hipotensión, ¿no? Una disminución de la presión sistólica. Asociado a esto, vemos al paciente con una tendencia a la acidosis. Y si vemos que el paciente tiene un valor de lactato mayor de 2, vemos que cada vez la vida del paciente puede estar en mayor riesgo. O un exceso de base de 4, mayor de 4, ¿no? La saturación también de oxígeno menor de 70% y con pérdidas de 150 mililitros por minuto, ¿no? Entonces, en resumen, si yo requiero, si yo veo un paciente que tiene más de 150, 120 latidos por minuto, más de 30 respiraciones, con una presión sistólica menor de 90, un pH de 7,2, un lactato mayor de 2 y un exceso de base mayor de 4, cualquiera de esos ya nos hace sospechar, ¿no? Que el paciente está yéndose a una hemorragia masiva.
Si además de esto yo veo que he transfundido, sigo transfundiendo 2, 3, 4 paquetes y no ha pasado ni 3 o 4 horas, entonces ya tengo la definición clara de que estoy ante un paciente con una hemorragia masiva y hay que parar y controlar ese sangrado, ¿no? Y ese control de ese sangrado es quirúrgico, porque no va a dejar de sangrar mientras no corrijas la lesión del órgano que está causando este sangrado, ¿ya? A ver. Mm, ahora, esto ya una vez que yo identifico al paciente que ha sangrado, que tiene este riesgo de hemorragia masiva, tengo que clasificarlo para ver cómo lo voy a tratar, ¿no? Entonces, eh, se estuvo viendo la posibilidad de que si el paciente está sangrando mucho, empezar a transfundirlo incluso desde antes de que ingrese al hospital, o sea, en el prehospitalario. Sin embargo, no hay mucha diferencia entre transfundir a un paciente en un ambiente prehospitalario que una vez llegado al centro, al centro hospitalario, ¿no? Entonces, ante eso, lo que se aconseja es pasar, por lo menos asegurar las vías venosas periféricas y colocarle por lo menos solución salina, ¿no? La solución salina es algo de más fácil acceso y que además causa más o menos el mismo impacto de beneficio de salud del paciente que haber estado transfundiendo al paciente sangre desde antes, ¿no? Entonces, eh, eso sería desde que te das cuenta que el paciente está yéndose a un riesgo de una hemorragia masiva, la primera atención que puedes hacerle, ¿no? Entonces lo identificas al paciente, le aseguras las vías, ¿no? Le pasas por lo menos un cloruro, un litro, ¿no? Para que el paciente llegue al centro hospitalario. Pero otra cosa que puedes hacer y que de verdad le puede salvar hasta el 30% de la vida de los pacientes con este riesgo es comprimir la zona de sangrado. No necesariamente el torniquete, sino comprimir las zonas de sangrado. Eso también ayuda a que se favorezca esta limitación, ¿no? Entonces, eso es algo que podemos hacer todos antes de que el paciente llegue al hospital, ¿no? Una vez que llega el paciente al hospital, nosotros hacemos las evaluaciones, ¿no? Y tenemos diferentes grados. Si el paciente está en un grado 1 con una frecuencia de 100, una presión sistólica de 90, está orinando, acá el sondaje de las ondas la sonda Foley es muy importante, el balance, entonces simplemente se trata con cloruro para que el paciente, mientras se hacen los estudios, para continuar el manejo, ¿no? Pero cuando ya yo tengo una frecuencia cardíaca, como les dije hace un momento, de 120, el paciente está agitado, tiene un débito de 5 a 15 mililitros por hora, ¿no? Por lo menos acá ha sangrado 1.200 a 2.000 litros, o sea, el 30 a 40% de su volumen sanguíneo. Ya en este momento, en el grado 3, empiezo a colocarle sangre. De todas maneras, ¿no? Más aún en el grado 4, donde ya empieza a ir a la anuria y a la confusión, ¿no? Entonces, acá, en el grado 1, con cloruro suficiente, en el grado 2 todavía puede esperar, no necesariamente necesita la transfusión sanguínea, pero sí hay que prepararse, pero ya en el grado 3, cuando pierde el 30% de su volumen sanguíneo, sí es necesario empezar a reponer con paquetes globulares, ¿no? Entonces, para predecir qué tanto un paciente va hacia una hemorragia masiva, hay muchos scores, muchísimos, ¿no? Y que se asocian a diferentes, a otras causas, pero el más sencillo se ha visto que es el índice de shock, ¿no? ¿Y cómo se saca este índice de shock? Dividiendo la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica, ¿no? Si tienes por encima de 0,8, es muy probable que el paciente haga una hemorragia masiva, ¿no? Más si es de clase 1. Entonces,
normalmente se usa en trauma y si es más de uno, nos está indicando que el paciente tiene un alto grado de mortalidad, ¿no? En sepsis no es tanto, no es de tanto uso, ¿no? Ahora, también acá hay que considerar otras cosas importantes en cuanto a la mecánica del trauma por el cual viene el paciente. Por ejemplo, ¿no? Si es un paciente que viene con un trauma torácico abierto, que además tiene de repente algunas lesiones costales, otras patologías, entonces que pudieran estar condicionando el sangrado, también podemos pensar en una hemorragia masiva, ¿no? También si tiene una fractura de pelvis, ¿no? También es un alto indicador de que el paciente se va a una hemorragia masiva, ¿no? Si ha tenido una caída, un politraumatizado, ¿no? Que ha tenido una precipitación de por lo menos más de 4 metros de altura, también, ¿no? Entonces, esos son datos de la historia clínica que se pueden obtener antes de la llegada del paciente, ¿no? Y bueno, clásicamente se describió la triada que ahora ya es pentada, ¿no? De la muerte, ¿no? Que es la hipotensión, la hipotermia y las alteraciones en la coagulación, ¿no? Acá mencionar que la hipotermia, bueno, a esto se agrega la hipoxemia, ¿no? Eh, eh, Adicionalmente, ¿no? Alteraciones en el calcio, ¿no? Pero acá lo importante es la hipotermia, ¿no? ¿Qué tan importante es que el paciente esté manteniendo una volemia? Perdón, una adecuada temperatura. Creo que lo mencionamos hace un rato que normalmente cuando hacemos la transfusión con hemoderivados, lo que sucede es que estamos transfundiendo al paciente, pero no siempre se hace el calentamiento de estos hemoderivados. Entonces, ¿esto qué produce? Que se baje la temperatura del paciente un poco más, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente que le bajamos 1 grado centígrado, ¿no? De 36 a 35, perdemos 10% de la funcionabilidad de las plaquetas, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? O sea, son 10% que ya no va a hacer su trabajo de formar el primer coágulo al inicio, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Después, si nosotros eh, además de eso, tenemos problemas con esta función de las plaquetas por la hipotermia y asociamos esto a un aumento del lactato porque de repente hay algún problema también asociado, también vamos a aumentar la mortalidad del paciente, ¿no? Lo mismo con la disminución de la presión, ¿no? La hipotensión. Y cuando tú ves a estos pacientes en ese estado, lo que tratas de hacer es reponerle volumen, ¿no? Pero al querer reponerle volumen, a veces lo pones, encima que lo pones frío, le pones demasiado volumen y lo que vas a hacer es una hemodilución, o sea, vas a diluir más al paciente. Eso también produce un aumento o un incremento en la posibilidad de mortalidad del paciente. Entonces, estas cosas son las que se tienen que ir viendo poco a poco en cuanto al tratamiento de la hemorragia masiva del paciente, ¿no? La hemorragia quirúrgica, ¿no? Entonces, ¿cómo comienzo el manejo? El manejo inicial es, primero, como les mencioné, con cloruro. Con cloruro de sodio 0,9%, 20 mililitros, a veces 30 mililitros, ¿no? Eh, Serían para iniciar, ¿no? ¿Y cuál sería el objetivo? Mantener una presión sistólica de 90 milímetros de mercurio por lo menos, ¿no? Ese sería el manejo inicial, ¿no? Ahora, también es importante mantener la medición de la diuresis, por eso el uso de la sonda Foley, para ver cuánto estamos agregando o colocando al paciente versus cuánto está orinando el paciente, ¿no? Cuando ya tienes que hacer uso. ¿Aló? Hola, chicos. Hola, chicos. Mm, ¿Qué pasó? Quédate cerca de quien te habla. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Se escucha? Sí,
Algo pasó, ya. Es, ya. Que me diga, ya. Cuando ya tienes que transformarlos a hemoderivados, como les estaba comentando, ya se aseguraron de que qué le vas a poner, qué grupo sanguíneo y todo ya está correctamente trazado. Cuando ya vas a hacer esto, hay que tratar de controlar que el paciente no baje su temperatura, ¿no? Para que no le agregues un riesgo más, ¿no? Eh, y puedes colocarle eh, los paquetes globulares, el plasma fresco y las plaquetas, ¿no? Ahora, eh, normalmente se describe que pues si tú colocas un paquete globular, le deberías colocar un plasma y un paquete de plaquetas, o sea, uno, uno, uno. Eso sería lo ideal. A veces no necesariamente tú tienes todos los componentes. Y ese es uno de los principales problemas por los cuales hay hemodilución en los pacientes, porque a veces puedes conseguir los paquetes globulares, pero tu banco no tiene plasma o no tiene plaquetas. Y es ahí donde vienen los problemas, ¿no? Entonces, pero siempre hay que tratar de tener en cuenta esto, ¿no? Recuerden que los paquetes globulares normalmente las donaciones duran mes o mes y medio, ¿no? O sea, lo puedes tener en el banco, pero lo tienes congelado a 2 grados o a 5 grados incluso. Entonces, eh, esto es lo que mientras se descongela un poco, entonces te lleva un tiempo, ¿no? Ahora, el plasma fresco, ¿qué es lo que ofrece? Ofrece, además de los factores de coagulación, también albúmina, pero está mucho más congelado, está a -25, entonces también demora un tiempo de descongelamiento. Y las plaquetas también están más o menos a esa temperatura, ¿no? Entonces, todo eso hace que el paciente, si bien es cierto, le estamos reponiendo, por un lado, ¿no? Todo lo que necesita porque está perdiendo, también estamos produciéndole en algunos momentos eh, esta tendencia a la hipotermia porque todos los elementos están congelados, ¿entendieron? Entonces, siempre procurar administrar los tres hemocomponentes, ¿no? Adicionalmente a eso, se recomienda agregar ácido tranexámico, que probablemente es algo que algunas veces tampoco es fácil de conseguir, pero sí se recomienda, y pasarlo las primeras 3 horas de iniciado el manejo de la hemorragia masiva. Y luego lo continúas en un goteo hasta 6 a 8 horas, ¿no? Para poder asegurar la mayor, para disminuir un poco la mortalidad, ¿no? También se recomienda mantener el calcio iónico, agregándole gluconato de calcio, ¿no? Porque recuerden que cuando perdemos sangre y transfundimos también, se pierde calcio. Y si la concentración de calcio disminuye, podemos tener problemas cardíacos en el paciente y fallecer el paciente finalmente, ¿no? Entonces, estas cosas son las que ayudan también al paciente a mantenerlo, ¿no? Y también para poder asegurar una mejor corrección, se le puede agregar fibrinógeno al tratamiento inicial, ¿no? Yo estoy hablando del tratamiento inicial, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Con el objetivo, como les vuelvo a repetir, de mantener una presión arterial sistólica entre 80 y 90 milímetros de mercurio, ¿no? Siempre tratar también de mantener una adecuada oxigenación, ¿no? Eh, Corregir la acidosis. El paciente normalmente en un momento puede tender a la acidosis. Recuerden que llega el paciente, se le hace un primer control y después hay que repetir un nuevo control porque los valores varían cuando tú le agregas los hemocomponentes, el cloruro, ¿no? Mantener el calcio iónico, la hemoglobina en caso de emergencia. Recuerden, se tiene que ver en las emergencias suficiente con que esté por encima de 7. En las cirugías selectivas normalmente te piden por encima de 10 para que el paciente sea operado, pero en emergencia, en trauma, por encima de 7, ¿no? Corregir la hipotermia y evitar,
corregir las coagulopatías, ¿no? Las plaquetas por encima de 50.000 es lo recomendable, ¿no? Y el INR menos de 1.5, ¿no? Acá justo el TP menor de 20 y el TTPA menor de 53. Recuerden que si yo encuentro un valor de TP que está muy aumentado, voy a ver que hay una alteración en la vía extrínseca de la cascada de coagulación. Y si veo que es en el TTPA, entonces nosotros vamos a entender que el problema es más interno del paciente, ¿ya? Entonces, esos serían los objetivos iniciales del tratamiento de la hemorragia masiva, ¿no? Hay algunos elementos que también se usan para poder controlar el sangrado, ¿no? Por ejemplo, los hemostáticos pasivos. Estos hemostáticos pasivos, que son las gelatinas, el colágeno, los apósitos de celulosa, van a intervenir en la hemostasia primaria, ¿se acuerdan? En la agregación de las plaquetas, ¿no? Para poder hacer un control de hemorragias menores, ¿no? Son de menor costo, ¿no? Luego vienen los agentes hemostáticos activos. Estos son los que intervienen ya en la vía común, ¿no? Eh, ayudando a la formación del coágulo para poder asegurar la presencia de fibrinógeno. Y esto mejora la formación del coágulo ya para que sea un poquito más permanente, ¿no? En tercer lugar, están los sellantes de fibrina, que son concentrados de trombina y fibrinógeno, que van a formar también el coágulo de fibrina, ¿no? Proporciona una mayor concentración y además evita la pérdida de líquidos, ¿no? Por ejemplo, este, acá podemos usarlo, los sellantes de fibrina en las cirugías de neuroquirúrgicas, ¿no? Donde se requiere, donde el balance tiene que ser más, o sea, más delicado, ¿no? Recuerden, me olvidé agregarles que otra patología que también es un predictor de mortalidad que se agrega además del trauma abdominal, el trauma de las fracturas de pelvis y el trauma de tórax son los TECs. Los TEC leves o moderados. Un paciente que tiene un TEC leve o moderado es probable que tenga es mayor probabilidad de que tenga una hemorragia masiva, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos ayudan a ir viendo cómo vamos a hacer el manejo, ¿no? ¿Cuáles serían los métodos quirúrgicos? Bueno, como ya lo mencionamos en algún momento, la corrección de la lesión que lleva al paciente a que tenga una mayor mortalidad, tenemos que corregir este sangrado normalmente con la intervención quirúrgica. Y para eso se usan los métodos térmicos como el electrocauterio bajo la forma de monopolar o de bipolar, en el cual en el monopolar la ubicación entre ambas placas que van a producir la coagulación tienen que tener una distancia más o menos de 20 centímetros eh, para poder, eh, para poder parar el sangrado. Mientras que en el bipolar, ambas placas están en la misma punta del lápiz, ¿no? Entonces, por eso se recomienda usar el bipolar en las zonas que tienen cierta humedad, ¿no? Y el monopolar en las zonas que estén más secas, ¿no? Hay otros métodos como el láser, ¿no? Que va variando según la longitud de onda, los ultrasónicos, ¿no? Que es lo que basan su coagulación en las ondas sonoras, que además producen coagulación, producen corte, ¿no? Y en las suturas, en los diferentes tipos de suturas que tenemos, ¿no? Que hay absorbibles y no absorbibles, como ya saben, ¿no? Ya, entonces, ¿cuáles serían los trastornos de hemostasia? Como ya hablamos, hay trastornos en la hemostasia primaria y trastornos en la hemostasia secundaria, ¿no? En la hemostasia primaria es todo lo que tenga que ver con las vasculopatías, ¿no? Y alteraciones en la función de las plaquetas, ¿no? Que es como lo que habíamos explicado al inicio.
Y en la secundaria ya es en base a los factores de coagulación, ¿no? Las hemofilias se asocian al factor 8, que ya es lo más conocido, y algunos trastornos en las otras, las adquiridas sería por trastornos de la ingesta o en el metabolismo de la vitamina K. Como también incluso enfermedades hepáticas o intestinales, ¿no? Que no dejan la absorción de la vitamina, que se produzca una absorción de la vitamina K, que también es importante en el manejo de los sangrados, ¿no? ¿Cómo se realiza este diagnóstico? Viendo las alteraciones que se producen en el tiempo de coagulación, ¿no? Si nosotros estamos pensando evaluar la hemostasia primaria, tenemos que ver la presencia de petequias, ¿no? Para ver la fase vascular, o el tiempo de hemorragia para ver la fase plaquetaria, ¿no? En la hemostasia secundaria, como les mencioné, el tiempo de protrombina mide más la vía extrínseca y el de tromboplastina mide la vía intrínseca, ¿no? Entonces, ¿cuándo voy a indicar una transfusión? Como ya les mencioné, si yo tengo un alto riesgo de una hemorragia masiva y veo que el paciente sigue perdiendo sangre y va teniendo una alteración que lo lleva a la confusión y la irritabilidad, voy a pensar que tiene una pérdida más o menos de 30% del volumen sanguíneo. En ese momento indico la transfusión de sangre, ¿no? Acompañado de eso, tiene que también estar la infusión de plasma fresco congelado y de plaquetas, así como de crioprecipitado si es que estuviera disponible, ¿no? En una relación, como ya les mencioné, de 1-1-1. O sea, un paquete de glóbulos rojos, uno de plasma fresco y uno de plaquetas, ¿no? Entonces, la administración de concentrado de glóbulos rojos es a 10 a 20 mililitros por kilo de peso en 4 horas, como ya les mencioné, con el objetivo de llegar a por lo menos por encima de 7, ¿no? De 7 gramos por decilitro en cuanto a la hemoglobina, ¿no? Em, Así de minuciosos hay que ser en cuanto al manejo con los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños tienen que tener un adecuado balance mucho más exhaustivo que los adultos, ¿no? En los adultos se describe más o menos como que 150 mililitros por minuto. Por eso es que esto varía, ¿no? Un poco en cuanto al valor, ¿no? Eh, Entonces, recuerden que cada paquete globular tiene 200 a 300 mililitros, ¿no? Entonces son 250 mililitros que yo le agrego. Si yo le agrego 4 paquetes globulares, voy a tener un litro más de lo que le estoy pasando al paciente, ¿no? Y el objetivo es mantener la hemoglobina por encima de 7, ¿no? Listo, entonces eh, este sería un resumen, ¿no? Hemoglobina por debajo de 5, mejor dicho, por debajo de 7. En el caso de hemorragias agudas, indicar transfusión sí o sí. Entre 7 y 10 puede ser una decisión clínica, dependiendo de cómo encontremos al paciente. Y más de 10 no se indica la transfusión, ¿no? Esto es porque a veces recuerden que también tenemos pacientes con anemias crónicas, ¿no? Entonces, estos pacientes con anemia crónica son los que nosotros tenemos que estudiar para ver si es que se indica o no se indica la transfusión sanguínea, ¿no? No es lo mismo un paciente que viene por trauma que un paciente que viene con una anemia, pero que es por alguna enfermedad de fondo, ¿no? Entonces, ahí los valores cambian un poquito, ¿no? Ya, con respecto a las plaquetas, la velocidad de transfusión es de 10 a 15 mililitros, ¿no? Casi igual que en el plasma fresco, ¿no? Em, si nosotros no transfundimos las plaquetas,
el control del sangrado se dificulta un poco más, así que por lo general siempre es lo más recomendable. En los niños se transfunde cuando estamos por debajo de 25.000 en los neonatos, sin sangrado, con sangrado por debajo de 50.000 y con sangrado mayor por debajo de 100.000 y que van a requerir cirugía mayor, ¿no? Este, hacer la transfusión, no pasarte de las 4 horas, esto es importante, ¿no? Porque recuerden que las plaquetas tienen un tiempo de vida, ¿no? O sea, no es que son, o sea, se van deteriorando, por decirlo de alguna manera. Entonces, este tiempo sí es importante, ¿no? El plasma fresco congelado igual 10 a 15 cc por kilo, ¿no? En un 10 a 15 mililitros por kilo por hora. Nos ayuda con los factores de coagulación, con la albúmina, ¿no? Y es importante para mantener el equilibrio del paciente, ¿no? Ujú. También, cerca. Los crioprecipitados se da 1 o 2 dosis por cada 10 kilos, ¿no? Pero no es de fácil acceso, ¿no? Nos ayuda cuando tenemos un sangrado por déficit de fibrinógeno por debajo de 1,5. Recuerden que nosotros, si tuviéramos al alcance fibrinógeno al inicio del manejo del paciente, sí se recomienda que se le coloque al paciente, ¿no? Eh, pero no es de fácil acceso, ¿no? Listo. Entonces, para que nosotros tengamos ya hemos visto cómo es en adultos, en niños tenemos que ser un poquito más delicados en la atención, entender que los glóbulos rojos, tienes que pasarle, como les dije, 10 a 15 glóbulos rojos, eh, plasma fresco, y plaquetas 5 a 10 para poder tener un adecuado control del sangrado en los niños, ¿no? Ya. Eh, hay algo que también debemos tener en cuenta en cuanto a a las hemorragias masivas o los sangrados masivos, ¿no? Como ya lo mencionamos en algún momento, es importante el mantener una adecuada oxigenación, una adecuada oxigenación, pero también es importante hacer un adecuado control del CO2, de la presión parcial de CO2 también. ¿Por qué? Porque también el no a el ir hacia la hipocapnia tiene sus propias complicaciones, ¿no? Sobre todo en los pacientes, que han tenido un TEC, ¿no? Si es que nosotros vamos hacia la hipocapnia, llevamos al paciente a una vasoconstricción, ¿no? Entonces esto hay que, evaluarlo bien. Y si nos vamos hacia la hipercapnia, nos vamos hacia la vasodilatación. Entonces, mantener una adecuada oxigenación y un adecuado valor entre 30 y 40 de CO2 también es importante, ¿no? Esto lo digo porque en manejo del paciente politraumatizado que tiene un gran sangrado, nosotros hacemos reposición de volumen, pero no solamente hay que ver la cantidad de volumen que le coloca, sino también la temperatura, los hemoderivados y también la presión parcial de CO2, ¿no? Entonces, eso es algo que también tenemos que verificar, ¿no? Em, después, si nosotros tenemos, en primer lugar, algo que ofrecerle al paciente, siempre elegir primero el cloruro de sodio y los paquetes globulares, que serían lo ideal al inicio de la tensión, ¿no? Eh, Mientras más rápido empecemos con las transfusiones, más posibilidad del paciente para la sobrevivencia y para el manejo quirúrgico que pueda limitar este sangrado, ¿no? Eh, si hay que mantener un adecuado volumen sanguíneo y para eso la reposición es importante y así se pueda reducir la mortalidad del paciente incluso hasta un 50%. O sea, mejor dicho,
Si nosotros no limitamos el sangrado lo más pronto posible, o sea, en la primera hora hasta 3 horas de que llegue el paciente, lo más probable es que el paciente, a menos el 50% de los pacientes que reciban, terminen falleciendo, ¿no? Eso es a lo que finalmente quiero llegar, ¿no? Y para esto hay que asegurar todas las posibilidades que tengamos nosotros de complicaciones, limitando el riesgo con los suplementos que les estoy diciendo, ¿no? Ahora, transfundir también tiene sus riesgos, ¿no? Entonces, hay algunas reacciones adversas, como ya la mencionamos al inicio, por los paquetes globulares o por todos los hemoderivados. Por ejemplo, la sobrecarga circulatoria, las complicaciones metabólicas, la enterocolitis necrotizante, la lesión pulmonar, ¿no? La hemólisis, ¿no? Y las menos frecuentes, la reacción transfuncional hemolítica, la no hemolítica, la alérgica y la contaminación bacteriana, ¿no? Las complicaciones tardías son la enfermedad de Herto contra el huésped y la transmisión de agentes infecciosos y la hemosiderosis. O sea, el hecho de no ser un adecuado control del ingreso y del egreso de todo lo que le estás colocando al paciente también nos puede traer complicaciones, ¿no? Entonces, hay que tratar de solucionar el paciente, la pérdida, reponerle al paciente, pero con el cuidado de no complicar toda su fisiología, ¿no? Y no afectar otros órganos como el pulmón o los riñones, ¿no? O incluso llevar al paciente finalmente a mortalidad, ya no por la pérdida de sangre, sino porque ha hecho una insuficiencia renal o de repente una, un edema pulmonar, ¿no? Finalmente, en estos pacientes que sabemos que se van a operar y que de cirugías complejas, también se considera colocarles algunos anticoagulantes de bajo peso molecular, pero de forma controlada, ¿no? Porque recuerden que, por ejemplo, en las fracturas de pelvis hacen émbolos, ¿no? Que pueden complicar al paciente y que se pueden prevenir, ¿no? O sea, una vez que ya haces la solución o le haces la estabilización de la fractura, eh, y que ya se le transfundió al paciente, hay que colocarle estos anticoagulantes para poder cuidar al paciente, ¿no? Y las medidas antitrombóticas de inicio, ¿no? O sea, inicio le pones las medidas antitrombóticas para evitar estas complicaciones, ¿no? Mm, ya está. A ver, ya. Y eso sería todo, chicos. No sé si hay alguna duda. Hola. Pero, doctor, No, en realidad, con la conclusión es, si a un paciente politraumatizado, chicos, ponerle la vía, limitar el sangrado de forma mecánica, pasarle el cloruro y empezar a transfundir lo más pronto posible, aunque sea uno de plasma, uno de paquete globular y uno de plaquetas. Comenzando por eso, yo creo que pueden iniciar su tratamiento y el sondaje correspondiente con las medidas antitrombóticas, eso sería lo ideal. Si tienen ácido tranexámico, fibrinógeno, su vitamina K también, y ya está. Entonces, la idea es que tengan a la mano el manejo inicial para que puedan asegurar la vida del paciente, ¿no? Bueno, ya chicos. Ya, qué bueno que les gustó. Espero que les vaya bien en su examen, chicos, ¿no? Gracias por haber ingresado y ya nos estaremos viendo por ahí. ¿Ya? Hasta luego. gracias, doctora. Ya, Hasta ya, luego. Camila, no te olvides de pasarle por favor la lista a la doctora Consuelo. Ya, gracias, mi amor. Hasta luego.